Hola, hoy vamos a dar comienzo al video número 7 sobre el foro de la comunicación, modelos de comunicación y tipos de comunicación. Vamos a definir diferentes definiciones, valga la redundancia, sobre la comunicación. Vamos a dar comienzo con la primera definición que nos habla sobre que la comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. En este proceso, además del emisor y el receptor, participan diferentes elementos, como el código, que es el lenguaje empleado, el canal de comunicación, que es el medio usado, el contexto, que son las circunstancias donde se desarrolla la comunicación. Tenemos también el ruido o las perturbaciones en la recepción del mensaje original y la retroalimentación o feedback, que supera o supone la respuesta hacia el primer mensaje. Tenemos también como la comunicación como el proceso comunicativo que es esencial para la vida en la sociedad. En ella permite que los seres humanos se expresen y compartan información entre sí y establezcan relaciones que lleguen a acuerdos y sean capaces de organizarse. La comunicación también puede llevarse a cabo de diferentes maneras, de forma verbal, utilizando un lenguaje o idioma o no verbal, valiéndose de gestos, lenguajes corporales o signos no lingüísticos. Cuando hablamos de la palabra comunicación, significa compartir, participar en algo o poner en común. Por eso, el término de comunicación también se utiliza en el sentido de conexión entre dos puntos. Por ejemplo, el medio de transporte que realiza la comunicación entre dos ciudades o los medios técnicos de comunicación como las telecomunicaciones. Vamos entonces a ver cuáles son los elementos de la comunicación. La comunicación está compuesta por un proceso de comunicación de unos elementos que son importantes para que ella se dé como debe ser. La comunicación, dentro de la comunicación, estos elementos pueden ser el emisor, el que transmite el mensaje, el receptor es el que recibe el mensaje, el código es el conjunto de signos que serán utilizados para crear el mensaje, palabras, gestos y símbolos. El mensaje, que es la información o conjunto de datos que se transmiten, y el canal de comunicación, que es el medio físico que se utilizará para enviar el mensaje, tal como una carta o un teléfono, una televisión, el internet o el propio medio donde ustedes se desenvuelven, el aire, pues vamos a decirlo así. El ruido, tenemos el ruido también, que son todas las distracciones que puedan influir en la recepción del mensaje original y puede ser tanto del emisor como del canal o del receptor. Retroalimentación o feedback es la primera instancia o es la respuesta del receptor hacia el mensaje recibido, si posteriormente el emisor responde a lo enviado por el receptor. También se considera retroalimentación. Cuando hablamos de contexto, son las circunstancias en las que se desarrolla el proceso de comunicación que tienen influencia directa en la interpretación del mensaje, del espacio físico, marco de referencia cultural del emisor, el receptor y el contexto social. Vamos a ver ahora cuáles son las principales características de la comunicación. La comunicación requiere de un emisor y un receptor para que ese mensaje pueda ser enviado y se requiere de la intervención de un emisor del mismo modo que el receptor, la cual es esencial para que el mensaje pueda ser recibido e interpretado. Tenemos también el proceso dinámico, que son los roles del emisor y del receptor que pueden intercambiar en el proceso comunicacional de una forma o de una vez que el receptor envía su retroalimentación o feedback, para el cual se convierte en emisor. También es indispensable para la interacción de los individuos. La comunicación sirve para reafirmar que el individuo, al permitirle expresarse y transmitir un mensaje, favorece la organización social porque influye en la interacción de los grupos sociales que comparten un común o un código común y les permiten establecer acuerdos y forma de organizarse. También es posible que no se lleven a cabo porque dichas comunicaciones es un proceso que ocurre de forma continua y en diferentes niveles. Y esto se describe como los 5 axiomas de la comunicación, establecidos por el psicólogo Paul Watzlawick. El primer axioma estipula que es importante no comunicarse. Vamos a ver ahora cuáles son los principales factores o funciones de la comunicación.
Dentro del proceso de comunicación se distinguen 5 funciones que son básicas. ¿Y cuáles son? La primera sería la función informativa, es cuando el mensaje transmite una información objetiva y está sustentada de acuerdo con los datos verificables. Tales ejemplos, las noticias televisivas, las prensas críticas o escritas que tienen una función determinada. Tenemos la función persuasiva, que es la que se trata de convencer al receptor del mensaje y de modificar su conducta con el fin específico. Entre esto podemos determinar como ejemplo la propaganda política y la publicidad que responden a esta función comunicacional. Tenemos la función formativa, que es la intervención o el transmitir de un mensaje que genere conocimientos novedosos en el receptor y éste los incorpore a su sistema de creencias. En esto lo podemos determinar en los procesos comunicacionales de los entornos educativos, tanto como en las escuelas, en las universidades, en los liceos, etcétera, etcétera, los cuales sirven para esta formación. Tenemos la función del entretenimiento, que también se trata sobre la creación de mensajes pensados para el disfrute del receptor. La música, las películas, las series que generalmente cumplen esta función. Vamos a ver ahora los modelos de comunicación. Los modelos de comunicación se refieren a aquellos esquemas teóricos que determinan el proceso de la comunicación, la cual está elaborada para facilitar su análisis y su comprensión. Estos modelos, los modelos que son más significativos y los más estudiados, vamos a verlo en la siguiente parte. Vamos a ver el modelo de Harold Laswell. Laswell, pues, decía que el proceso de comunicación se formaba por medio de una serie de preguntas y esas preguntas determinaban cuál era el mensaje que debía llegar a ese proceso. Vamos a ver cuáles son esas preguntas que él determinaba. ¿Quién dice qué? ¿En qué canal? ¿A quién va dirigido? ¿Con qué es el efecto? Entonces, por lo tanto, cada una de esas preguntas Laswell las atribuyó a un tipo de análisis. Y ese tipo de análisis determinaba quién es el análisis de control. Dice que es un análisis de contenido. ¿A qué canal? Un análisis de medios. ¿A quién? El análisis de la audiencia. ¿Y con qué efecto? El análisis de los efectos. Tenemos el modelo de Braddock. Braddock, pues, agrega al modelo de Laswell dos aspectos: los contextos en el que se envía el mensaje y el objetivo que el comunicador inicia en el proceso. Entonces, Laswell agrega las siguientes preguntas: ¿quién dice qué? ¿En qué canal? ¿A quién? ¿Con qué efecto? ¿En qué contexto? ¿Y con qué objetivo voy a realizar el proceso de comunicación? Vamos a ver ahora el modelo matemático de Shannon. Shannon decía que la comunicación es un proceso que empieza con la elección de la información que se pretende emitir. Dicha información se debe codificar por un transmisor para que pueda ser difundida por el canal o el medio material que coloca en contacto al transmisor con el receptor. Asimismo, el receptor, una vez recibida la información, la decodifica y culminando el proceso con un destino. Y ese destino es el proceso de comunicación, que puede tornarse dificultoso con una serie de factores externos que se pueden suministrar tanto como el emisor como el receptor en el medio físico. Entonces, determina que la comunicación tiene un sentido social debido a que las exposiciones de los mensajes generan un punto de encuentro entre un emisor y un receptor. Modelo de Higgins. Higgins también nos habla de que la comunicación establece una serie de estímulos verbales, tanto físicos, vocales y de circunstancias, que determinan la codificación del mensaje por el emisor y la decodificación por parte del receptor. Entonces debe estar de la siguiente manera: el emisor a través de los estímulos verbales y el receptor. Y esos estímulos son los físicos, los estímulos vocales y los estímulos circunstanciales. El modelo de Chan habla sobre la comunicación como proceso, lo cual se establece como compartir por determinados vínculos entre individuos que poseen un común y lo componen
tres componentes, que son la fuente, que puede ser el individuo o una cadena de televisión o un medio impreso, el mensaje, que puede ser verbal o no verbal, de distintas formas de expresión, el destino, que el individuo escucha o recibe el mensaje, y los modelos formulados por Chan tienen una tendencia a desviarse de los modelos de la comunicación y generalmente pueden dirigirse a los modelos de comunicación colectiva y a los procesos de comunicación. No pueden ser unidireccionales ni bidireccionales, que consiste que el emisor y el receptor no van intercambiando sus datos en el proceso. No hay un solo mensaje emitido, sino son grupos de mensajes y grupos de mensajes difundidos por códigos verbales y no verbales. Tenemos el modelo de Jacobson. Jacobson nos habla sobre la parte de la comunicación. Dice que la comunicación está diferenciada a través de funciones que cumplen el lenguaje. ¿Y cómo son esas? ¿Cómo son esas funciones? La emotiva o expresiva, que se centra en el emisor, la conativa, que genera cambio en el receptor, y la metalingüística, que se centra en el código basado en el proceso comunicativo. Tenemos la poética o estética, que son los vínculos que el mensaje establece consigo mismo. Tenemos la cognitiva o denotativa, que es el fomento de la comunicación y se articula en torno al medio donde el proceso se produce. Vamos a ver ahora el modelo de comunicación de Virginia Satir. Virginia Satir decía que la comunicación tiene que ver con la intervención psicoterapéutica. Ella buscaba alcanzar el crecimiento personal, permitiendo que cada individuo se convirtiese en un ser completo, mirando al microcosmos de su familia nuclear. En esto es que la madre es una figura materna, el padre como figura paterna y el hijo o la hija son los medios donde se construye un proceso de validación humana. Ese conjunto por medio del lenguaje que después se refleja en el acercamiento de cada persona en el resto de la sociedad. Este modelo busca una terapia, por lo tanto, existen varios objetivos esenciales dentro de este modelo, que es aumentar la autoestima, potenciar la toma de decisiones, asumir responsabilidades personales y lograr una autocongruencia. Vamos a ver ahora 5 tipos de comunicadores según la comunicación de Virginia Satir. Satir decía pues que existían varias formas de comunicar por medio de patrones y estas son las que se podemos mostrar a continuación. Tenemos el aplacador minusválido, que es la comunicación que trata sobre las expresiones o sus opiniones que se puedan ser contrarias a los demás. Es complaciente, busca la aprobación y el amor de los demás. Siempre trata de complacer, de disculparse, congraciarse para ser aceptado por los demás. Esta persona suele tener baja autoestima y cree ser menos que los demás. Incluso puede sentirse responsable de los errores ajenos. Tenemos el culpable agresivo. Es aquella persona que acusa y que encuentra los errores de los demás. En este sentido, la comunicación, según Virginia Satir, es una persona dictatorial, es quien manda, es internamente y tiene una baja autoestima y no se considera a sí mismo una gran cosa. Se expresa mediante la expresión corporal, señalando siempre con un dedo. Tenemos el superrazonable o el políticamente correcto, que es aquella persona que razona con exceso, es el correcto y lógico, es calmado y no frío. Demuestra sus emociones, pues muchas veces no las demuestra, pues todo el tiempo piensa como si las palabras correctas demuestran de sentimientos y no reacciones. El irrelevante, colgado de una nube, que todo el tiempo anda colgado de una nube, es aquel que habla y asocia, no asocia nada con lo que estaba hablando, o se esperaba que lo hiciera. Posee una actitud de descolgado por ser distractor en las conversaciones. Virginia lo compara con un trompo que va de aquí para allá. Tenemos el aspecto funcional, que es el fluido dentro de la comunicación de Virginia Satir. Esta persona es una comunicación, maneja una comunicación sana, fluida, natural, funcional. Habla con claridad y precisión en la comunicación, haciendo aclaraciones. Además, pide aclaraciones y verifica todo lo dicho para comprobarlo
con lo escuchado. Muestra congruencia y coherencia entre lo que expresa, lo que dice y su lenguaje corporal. Es capaz de mostrar calidez, enfado, mensajes claros, da vuelta, transmite en forma sencilla la comunicación. Es valiente y tiene coraje. No le teme al enfrentamiento. A todos estos, de acuerdo a estas características, actitudes negativas de esta persona, podemos decir que para captar palabras hay que ignorar el resto. Captar no se dice ignorar palabras. Ignorar el mensaje cambiante del tema saliendo durmiendo, pues nos conlleva a tener un doble nivel, que es que la comunicación es incapaz de conducir a la realidad o a niveles sencillos o directos de expresión. De alguna podemos defender la autoestima de todos estos casos entre la familia o otro grupo de relaciones. El individuo siente y reacciona de acuerdo a la tensión, pero no quiere demostrar debilidad e intenta disimular con las formas de comunicarse. Será aplacado, culpado, súper razonado y distrayendo de manera incógnita la situación que se presenta. Vamos a ver ahora la importancia de la comunicación. La comunicación, de acuerdo a una serie de preguntas, podemos decir que ella tiene importancia de por qué. Porque sería mi vida si no tuviera comunicarme, si no pudiera comunicarme. Pediría auxilio o cómo comprarías alimentos o pagarías esos servicios básicos. Sin la comunicación sería imposible a convivir en una sociedad, porque la comunicación es la base de la civilización. ¿Cómo es eso? Pues la comunicación entre individuos permite que puedan intercambiar información y productos en beneficio de ambas partes. ¿Ok? Entonces, es importante que la comunicación humana tiene una función cultural educativa porque nos permite difundir la información a través de métodos científicos que se publican a diario a través de documentales, canales de televisión, clases virtuales, plataformas educativas, y sin ella o sin esta comunicación el ser humano no sería capaz de culturalizarse ni educarse sobre los temas de alta relevancia. Entonces, por eso, por estas razones, son relevantes y continúan y te presentamos una lista de ellas, las cuales son importantes para la toma de decisión y la planificación de una buena comunicación. Por lo menos podemos tomar en cuenta que es esencial para el funcionamiento fluido y eficiente de una organización. Nos ayuda para asegurar el buen funcionamiento de los procesos de gestión, facilita la coordinación, aumenta el rendimiento, crea un entendimiento mutuo y confianza entre los miembros de la organización, puede ayudar a establecer liderazgos eficaces, mejorar la satisfacción laboral, aumenta la productividad y el rendimiento y permite la socialización de personas. Entonces, por eso existen varios tipos de importancia dentro de una comunicación perfecta. Vamos a ver tres de ellas que son importantes para el desarrollo de la comunicación dentro de la sociedad. Entonces, vamos a ver la primera importancia, que es la comunicación en la sociedad. En este proceso, la comunicación es altamente relevante dentro de la sociedad humana porque lo sostiene y lo mantiene. Mientras que un nivel de comunicación se produce en armonía y de buena convivencia. La falta de comunicación en una sociedad equivale a conflictos y constantes desacuerdos. Es importante recordar que todo grupo social está formado por personas que se reúnen y comparten sus sentimientos e intereses entre sí. Y solo es posible a través de ¿qué? A través de la comunicación. Si no nos comprometemos o nos referimos a nuestra comunidad o a nuestra sociedad moderna como tal, el papel del proceso comunicativo es aún más vital. Al día de hoy es posible que cualquier persona llegue a una gran cantidad de usuarios al mismo tiempo y a la vez cualquier incidente, desastre o epidemia que afectara a una gran cantidad de personas sería conocido a gran velocidad gracias a las redes sociales. La importancia de la comunicación en la escuela. La comunicación dentro de las aulas de clase es indispensable porque facilita el aprendizaje y ayuda a los estudiantes a alcanzar
las metas establecidas, aumenta las oportunidades de ampliar el aprendizaje, fortalece la conexión entre el estudiante y el maestro y cree experiencia positiva en él. A medida que existe una mayor comunicación entre el docente y el estudiante, este último aumentará su autoestima al sentir que sus pensamientos e ideas son apreciados de un lado a otro. La participación en las clases conduce a un mayor aprendizaje para toda la clase. Los profesores se recompensan y la comunicación del estudiante y su participación en clase notarán una mejoría en el desempeño de la clase. Tenemos también la importancia de la comunicación en la vida personal. En ella, pues, podemos hablar sobre la importancia comunicacional para la vida implica referirnos a la relevancia del rol de trabajo, de la profesión o del oficio de cada una de las personas que ejerce como parte de su vida. Ejemplo, muchos investigadores escriben artículos para dar a conocer al mundo sobre sus últimos descubrimientos y teorías. Sin una adecuada comunicación, el desarrollo científico sería imposible. Por otra parte, en el caso de las familias que viven lejos, los últimos avances en la comunicación permiten que padres e hijos, hermanos o pareja puedan seguir en contacto sin necesidad de estar frente a frente en el mismo lugar. Más aún, la importancia de la comunicación en el ámbito social se sustenta en el hecho de que es la base de toda relación humana. En principio, todos extrañamos los unos a los otros, pero a medida de que interactuamos y nos relacionamos con otras personas, empezamos a formar lazos interpersonales que se forman gracias a las acciones comunicativas. En este sentido, en un mundo tan interconectado, es necesario que empecemos a adquirir nuevas prácticas de comunicación efectiva y asertiva. Tenemos la importancia de la comunicación en la empresa debido a que en toda empresa hay un nivel empresarial y en el cual se utilizan unos procesos comunicacionales que son de vital importancia. De hecho, los problemas de comunicación en una empresa pueden traer una consecuencia grande, en el cual se crea un clima laboral de ineficiencia y de mayores gastos y entre otras formaciones. Bueno, queridos y apreciados estudiantes, a partir